Buenos días, amigas y amigas de resumen.cl. Eh, Les envío esta nota para contarles que anoche, sábado 3 de junio de 2023, se dio a conocer la versión que hoy en la mañana, hoy domingo 4, ¿no es cierto?, de junio salió publicada en La Tercera, de una entrevista informal, ¿ya? No es parte de las vocerías ni de alguna comunicación formal que haga el Poder Judicial, una entrevista a la ministra de la Corte, Ángela Vivanco, que como sabemos ella oficia como vocera de la Corte y también es ministro integrante de la tercera sala de la Corte Suprema, que es la sala que tuvo a su cargo el fallo que se dictó el 30 de noviembre del año 2022 sobre tablas de factores de las ISAPRES y que básicamente lo que hizo fue determinar que las ISAPRES habían cobrado en exceso durante un periodo, ¿no es cierto? Y, e instruyó, ¿no es cierto?, que se devolvieran esos recursos, esos cobros en exceso, y también que los precios de los planes tenían que bajar, lo cual ha generado, como todo el mundo ya sabe, ¿no es cierto?, una gran polémica, una cantidad de esfuerzos enormes del Parlamento, del gobierno, de las autoridades sectoriales, eh, también del mundo académico, de quienes somos analistas en forma independiente, publicaciones a nivel mundial, han habido reportajes de este tema del fallo de la Corte en varios medios internacionales, yo recuerdo por lo menos BBC News, Bloomberg, eh, otro medio, agencias de noticias, etcétera. Entonces es un tema en general de impacto, de gran impacto público, principalmente por lo que significa y lo que ha representado el sistema de ISAPRES creado, ¿no es cierto?, en los primeros años de la dictadura, a principios de los años 80, y que se mostró como un modelo, al igual que las AFP, en el tema de pensiones, se mostró como un modelo a imitar en el mundo y que ya hace por lo menos unos 10 años, un poco más, ha mostrado su evidente fracaso. ¿Ya? Y la Corte básicamente lo que ha hecho es ir terminando con el modelo de negocios que esta industria implementó. Lo que aparece en la entrevista de la ministra Ángela Vivanco en La Tercera hoy día, básicamente, y en el titular, básicamente lo que hace es desdecirse de cosas que ella misma ha dicho y están por escrito, incluso en los mismos medios. Eh, Están por escrito y dicen exactamente lo contrario de lo que en esta entrevista ella afirma y que tiene un impacto fundamental en la interpretación del fallo. También es desdecirse de lo que el propio fallo dice, literalmente. Ha habido mucha polémica en torno a cómo se calcula y a quiénes se aplica esta reducción, ¿no es cierto?, de los precios de los planes producto de tablas de factores, múltiples tablas de factores, que tienen que reducirse a una única tabla que fue publicada por la Superintendencia de Salud en diciembre del año 2019 y que empezaron a regir en abril del 2020. Esa polémica obviamente tiene implicancias en términos del monto de la deuda, muy importante. Se ha hablado, ¿no es cierto?, y se ha prácticamente ratificado, ¿ya?, después de mucha polémica y de intentos de disminuir por distintas vías, ¿no es cierto?, pseudo metodológicas, ¿no es cierto?, el monto de la deuda, calculándolos de otra manera, aplicando una serie de criterios arbitrarios para reducir el monto de la deuda. Esa interpretación del fallo
ya estaba asentada, y eh, esta entrevista de la ministra Vivanco se desdice y retrota de todo prácticamente a cero. ¿Qué es lo que dice básicamente la ministra Vivanco? Insisto, en una comunicación que no es una comunicación formal, es una entrevista que a ella le hacen en un medio como La Tercera, que conocemos cuáles son su línea editorial. Básicamente lo que dice es que la aplicación del fallo y por lo tanto las devoluciones de dinero, solo corresponden en los casos en que las personas han demandado, han demandado a la ISAPRE en estas causas. Primero, esa es una interpretación absolutamente distinta de lo que el fallo dice. El fallo nunca habla de que las devoluciones tienen que ser a quienes han demandado. Este es un fallo un poco explicando cómo se llega a ese fallo de la Corte Suprema, que es la última instancia. Es producto de fallos anteriores de las Cortes de Apelaciones en casos particulares donde una persona, ¿no es cierto?, un afiliado a ISAPRE, demanda a su ISAPRE, y esto se lleva entonces a un fallo, ¿no es cierto?, de una corte de apelaciones que dicta un fallo. Se acumularon varios de estos fallos, ¿no es cierto?, y esto por apelaciones, ¿no es cierto?, lleva al Tribunal de Última Instancia. Y es este tribunal, la Corte Suprema, su tercera sala, presidida por el ministro Sergio Muñoz, que curiosamente en estos días, este fin de semana, hemos sabido que él se encuentra fuera del país por un viaje, ¿ya? Y por lo tanto la ministra Ángela Vivanco ha asumido como presidenta subrogante de esa sala, y en esa condición ella da esta entrevista. El ministro Sergio Muñoz, recordemos, es un ministro que en el fallo del 30 de noviembre fue el voto de minoría, porque su posición era incluso más dura con las ISAPRES, en una cosa técnica que es bien importante. Él sostenía que las ISAPRES solo podían cobrar el precio base una vez y no a cada uno de los afiliados. Bueno, eso no quedó, su voto quedó en minoría, aún siendo él el presidente de la tercera sala, y la ministra Vivanco y los otros ministros, miembros de esa sala, establecieron o redactaron la posición de mayoría del fallo, que lo que señalaba era que la tabla que se había establecido en el 2019, que entró en vigencia en abril del 2020, generaba una diferencia en las situaciones puntuales de muchos casos, ¿no es cierto?, de personas que el factor de riesgo es mayor que el que tiene esta nueva tabla, y por lo tanto se generaban las devoluciones. Y de ahí, obviamente, empezaron a haber fórmulas, distintas interpretaciones de cómo aplicarlo, de cómo aplicar ese cálculo para efectos de determinar el monto de la deuda. No obstante, nunca estuvo en cuestión, ni siquiera de parte de la ISAPRE, ni siquiera de parte de la Asociación de ISAPRE, ni siquiera de parte del Ministerio, ni siquiera de parte de la Superintendencia. Nunca hubo una comunicación en relación a, a quienes se aplicaba esta devolución, porque evidentemente se entendía de que por el hecho de que era de aplicación general, y hubo toda una polémica de si la Corte Suprema podía emitir sentencias que no fueran de efecto relativo, como se dice en términos jurídicos, ¿no es cierto?, que solamente afectan a las partes. O sea, si yo, Juanito Pérez, demando a la ISAPRE XX, ¿no es cierto?, solo los efectos de ese fallo se aplican a la ISAPRE y a Juanito Pérez, ¿no es cierto? En cambio, este fallo era de carácter general, de aplicación general. A todos a quienes se les haya cobrado de más, se les tiene que devolver. Sin embargo,
la ministra Vivanco hoy día en La Tercera dice todo lo contrario. De hecho, el titular, yo lo voy a buscar acá, el titular eh, lo que señala, lo que señala es básicamente eh, que eso es distinto y esto va a abrir, a mi juicio, una de las crisis políticas institucionales más serias que ha enfrentado el país en los últimos años. Ya había un problema bastante complejo con el fallo mismo, pero ahora esta interpretación, la verdad es que le pone una tonelada de tierra, ¿no es cierto?, a, para sepultar la crisis a las instituciones eh, del país, a las instituciones en general, el descrédito hacia la clase política de los distintos gobiernos, el descrédito hacia el, poder, hacia el Congreso, hacia los partidos políticos y ahora el cuestionamiento, a mi juicio, al Poder Judicial va a ser inevitable, inevitable. No puede ser que un fallo que dice una cosa, que luego se reitera innumerables veces, que se aplica de determinada manera y que después, de pasado 6 meses, sin haber hecho ningún comentario en relación a este tema, la ministra de la Corte, de manera informal, cuestión que también es insólita porque ella misma ha planteado de que la Corte se informa e informa por la vía formal, y sin embargo ella utilizando una vía informal, ¿no es cierto?, a través de un medio de comunicación, notifica a todo el mundo de que todos están equivocados y que básicamente han hecho el loco, ya lo han dicho algunos Twitter por ahí, de algunos parlamentarios, han hecho el loco durante 6 meses interpretando todos, incluyendo las ISAPRES, incluyendo la Asociación de ISAPRES, incluyendo los abogados que han intervenido en esta discusión, todos han hecho el loco, el soberano ridículo, porque, así dice el titular de La Tercera, dice Ángela Vivanco, los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a quienes demandaron. Yo quiero leer un párrafo de una declaración, de una entrevista, de una declaración que la misma ministra Vivanco dio en marzo, donde dice lo siguiente. Es un poco extenso, pero la última parte dice lo que me interesa. Dice, desde ese punto de vista, agregó que se debe, comillas, llegar a acuerdos con la ISAPRES para resolver ese punto, lo que no podíamos hacer nosotros porque no tenemos los medios ni tampoco somos un ente político como para determinar qué es políticamente más adecuado y más viable o no viable. En este caso, para las ISAPRES, cierre comillas, junto con puntualizar que, abre comillas nuevamente, y esta es la parte importante, dejamos los cálculos a la superintendencia porque este es un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían. Lo reitero, la ministra Vivanco en marzo dice, dejamos los cálculos a la superintendencia porque este es un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían. Cierre comillas. ¿Qué quiere decir que es de efectos generales? Y que es a todos aquellos que han sido afectados por la imposición de estas tablas de factores que no correspondían. Evidentemente que no es a quienes reclamaron, evidentemente que no es a quienes demandaron, por una razón muy lógica, porque la interpretación que la Corte hace en el fallo de noviembre del 2022 es una interpretación retroactiva. Como es retroactiva, lo que dice es que el problema generado por la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010,
que nunca fue resuelta, ¿no es cierto?, por los colegisladores, la Corte la va a entender resuelta desde el momento en que la superintendencia, mediante una circular, establece una única tabla de factores. Y por lo tanto, como establece que es desde ese momento es que se genera la deuda. Si no, la deuda no existiría, o al menos no habría cómo calcularla, ¿no es cierto? Porque en rigor la deuda viene desde el año 2010, cuando quedó sin efecto el uso de tablas de factores. Si es retroactiva y es desde el 2019, ¿cómo alguien va a poder haber demandado por ese caso, por esa razón? Eso no tiene ninguna lógica ni consistencia temporal. Yo creo que aquí hay un error mayúsculo de interpretación de la ministra Vivanco en este punto en particular. Ella, en la entrevista de La Tercera, ¿ya?, que insisto, dice, voy a volver al título, dice: los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a quienes demandaron. O sea, ya no es entonces toda esta discusión y esta polémica jurídica de que las sentencias de la Corte no tienen que ser con efecto relativo, o sea, solo entre quienes el que demandó, entre el demandante y el demandado tienen los efectos, ¿no es cierto? Toda esa polémica jurídica del más alto nivel es una basura después de lo que la ministra Vivanco dice, porque ahora dice que en realidad no es de efecto general. No es de, o sea, perdón, no es de efecto general y es de efecto relativo. O sea, ha sido una polémica absurda durante 6 meses de tiempo perdido para la Corte, para los afiliados, para el gobierno, para el sector salud, que ha desviado absolutamente, ha desviado el norte, ¿no es cierto? Y ha debido cambiar de agenda programática a raíz de esto, cuando el problema en realidad se reduce a busquemos, ¿no es cierto?, quiénes son los que demandaron y a ellos les aplica una devolución. Yo me pregunto, porque sin ser abogado, uno supone que tiene que primar la razón, ¿no es cierto?, la razonabilidad en estas cosas. Yo me pregunto una cuestión. En el fallo de la Corte, en el fallo que emitió la Corte el 30 de noviembre, cuando le instruye a la superintendencia hacer el cálculo, ¿no es cierto?, y establecer cómo se van a devolver esos dineros, la Corte tuvo la deferencia, si es que la interpretación de la ministra de Banco es correcta, tuvo la deferencia de enviar un listado de quienes, una lista, o sea, Juanito Pérez, ¿no es cierto?, etcétera, un listado de quienes habían demandado, porque eso sería lo lógico. Si la interpretación es tan pedestre como quienes demandaron, bueno, mandó una lista de quienes habían demandado. ¿Cómo la superintendencia puede saber de manera automática, ¿no es cierto?, por la vía formal, que tiene que aplicarlo a determinadas personas que han demandado, si el fallo dice que es de carácter general y si las vocerías posteriores dicen que es de aplicación general a todos a los que se les ha cobrado de más? Eso es un completo absurdo. Es absolutamente ilógico el planteamiento de la ministra Vivanco, que hasta el momento había sido quien había sostenido una posición absolutamente coherente en todas sus vocerías. Voy a ir a otro punto. Cuando dice, ¿no es cierto?, en su entrevista, en el titular, dice que se le deben devolver a quienes demandaron. La pregunta que me surge es: ¿a quienes demandaron qué cosa? ¿Cuál cosa demandaron? Yo me arriesgo, sin conocerlo prácticamente nada en términos de cifras, me arriesgo a decir que prácticamente o son muy pocos quienes han demandado por este problema en específico, o incluso puede que no exista ninguna demanda por este problema en específico. Demandas por alzas de precio unilaterales, ¿no es cierto? Las alzas de precio anuales, hay muchísimas, todos sabemos.
La gran mayoría, el gran volumen de demandas que hay son demandas que tienen que ver con las alzas que ocurren todos los años en los precios. Muchos demandan. Ella incluso dice en esta entrevista que a ella le cuadra, no lo dice así, pero en el fondo dice que le cuadra esto que la superintendencia dijo que eran alrededor de 700.000 afiliados, ¿no es cierto?, los que a los contratos que serían aplicables la devolución, le cuadra con el volumen más o menos de demandas. ¿De cuáles demandas, ministra? De las demandas por alzas de precios anuales, probablemente ahí hay 700.000 o incluso más. En muchos años, probablemente esas vienen desde el año 2008 hasta ahora, capaz que sean más. Pero eso no tiene nada que ver con este fallo. Demandas por no rebaja del precio a los niños o a las mujeres cuando cumplían años y la ISAPRE tenía que bajarle el precio y no se lo bajó, porque lo interpretó como no nos dejan subir el precio, nosotros vamos a interpretar lo que no podemos bajar. Además, con todo un tema que hay, otra demanda que está vigente en este momento en la Fiscalía, ¿no es cierto?, que está siendo investigada por, por colusión de las ISAPRES y donde además está querellado un ex superintendente, Luis Romero Stroh, quien fue gerente general de ISAPRE Colmena y que luego de ser, inmediatamente antes, ¿no es cierto?, de ser superintendente, era gerente general de ISAPRE Colmena, que el ministro Mañalich dijo que él no iba a firmar ningún documento, porque curiosamente lo nombra superintendente y entiende que está inhabilitado por venir de una ISAPRE y dice no va a firmar ningún documento. Y que cuando termina su periodo, Luis Romero se va al mismo asiento del cual había salido, ese superintendente está querellado, ¿sí?, por haber dado una instrucción falsa a las ISAPRE para que no bajaran los precios. Esa es una historia, un carril distinto. Esas demandas tampoco tienen nada que ver con esto. ¿Cuáles demandas son las que realmente aplican en esto? ¿No será entonces que la Corte va a tener que emitir otra aclaratoria ahora para decir cuáles son las demandas que aplican? Lamentablemente, el argumento de la ministra Vivanco hoy día no tiene ninguna consistencia lógica. No pueden haber demandas al momento del fallo del 30 de noviembre, no sé si las hay, pero puede que las haya, no quiero ser tan categórico, pero la lógica indica que si el problema no existía, ¿sí?, porque no había una interpretación de la Corte de que la tabla de factores de la superintendencia era aplicable a todos los contratos, sino que era solo aplicable esa circular con la tabla única a los nuevos contratos que partieron desde el año 2020, ¿cómo entonces alguien va a demandar por algo que no existe como problema? Bueno, yo creo que este tema va a seguir dando para mucha polémica. Vamos a ver qué dice la tercera sala cuando llegue nuevamente el ministro Sergio Muñoz, cuando se constituya y se escuche, ¿no es cierto?, se analicen los dichos de la ministra Vivanco. Es muy compleja la posición en que quedan todas las autoridades, ¿ya? Ministra, superintendente, ¿no es cierto?, parlamentarios que discuten un proyecto de ley, un proyecto de reforma constitucional, otro proyecto de ley, otro proyecto de ley, no sé cuántos proyectos de ley ya a esta altura, 4 proyectos de ley. Y ninguno tiene relación con esta interpretación, ninguno. O sea, todo el mundo ha hecho el soberano ridículo porque nadie interpretó esto de la manera en que aparece hoy día publicado en la tercera de voz informal, ¿no es cierto?, de la ministra Ángela Vivanco. Yo creo que en esto hay que hacer un llamado a los afiliados a la ISAPRE. O sea, el nivel de
de burla, ¿no es cierto?, que tiene esto, ¿sí? Todos quienes han estado en el sistema ISAPRE saben cómo funciona. Están en el sistema ISAPRE la gran mayoría no porque le tengan una estima profunda a las ISAPRE, es por producto de los problemas que hay en el sistema público que nadie desconoce. Son problemas tremendos. Pero lo que claramente todo el mundo tiene claro es que hay una injusticia enorme entre quienes pueden acceder a estas ISAPRE y son abusados además por las ISAPRE y se les cobra además por una cosa, se les cobra además por otra. Después van a venir, tiene que venir el fallo por los precios del GIES. ¿Qué es lo que va a decir la Corte? ¿Va a ser un fallo por los casos, por los casos que demandaron o va a aplicar un fallo de carácter general? Y si aplica un fallo de carácter general, después va a decir que no, que eso es solamente para quienes demandaron. O sea, aquí, lamentablemente, cuando hablamos de Estado de Derecho, la verdad es que estamos hablando de algo que nadie entiende qué es lo que es. Nadie entiende, nadie puede entender después de estas declaraciones de la ministra Vivanco, nadie entiende de qué se trata el que exista un Estado de Derecho.